la semana pasada estuve con algunos de ustedes, no sé, algunos de ustedes me vieron la semana pasada, otra vez vengo de improviso a dar la clase porque la iba a dar el jefe de cátedra, no hay problema, así que vamos a dar. Por eso la llegada tarde, 10:30 a los corridos. ¿Qué más voy a decir? Hoy tendríamos que ver, la semana pasada conmigo, las dos veces o la otra vez en el primer caso de la Pablo Arias, han visto mecánica respiratoria. Mecánica respiratoria incluye cómo se mueve la caja torácica, el cambio de presión que genera, el cambio del movimiento que produce el pulmón, cómo se mueve el aire. Ya que hablamos de movimiento del aire, hablamos del volumen. Volumen y capacidades, pero recortan también la salida del aire que pone un tipo respiratorio y hemos visto que tiene una capacidad de transportar que se puede medir y volumen de transportar en el segundo y la relación que existe. Todos temas que van a ver con más profundidad en el laboratorio de bueno, apenas dos. Luego llegaron cosas de difusión, transporte de gases y regulación de los chicos. Es un tema, cada tema es un tema para un teórico. Así que lo que voy a hacer es resumir bastante. Obviamente cualquiera que quiera profundizar, como ya dije el otro día, lo vuelvo a repetir. Bueno, por la duda, porque algunos no me han escuchado acá. Bueno, la fisiología respiratoria, hay un poco poquito que se puede conseguir por un lado. Y la otra es Husserl, como capítulo respiratorio. Quien quiera ampliar un lado, quien tenga duda, después tiene que consulta con la doctora Ruth Agüero, que tiene su horario publicado en la cátedra apenas sube nuestra lista. Bueno, para quienes no conocen todavía no me conocen, yo me presento soy Jorge Molina. Soy docente de fisiología, de laboratorio y de algunos teóricos, soy el encargado del área de Julia, que es el área que van a usar en el si quieran terminar de crecer, vamos a ver la casa. Bueno, esto es lo que podemos plantear respecto a difusión. Puedo repetirlo, vamos a hacer simple. Obviamente, todo ese trabajo que veían la semana pasada para poder lograr es para que exista este proceso llamado difusión, que los gases puedan atravesar la barrera. ¿Qué barrera? Bueno, no la traje a la barrera. No tenía previsto. Pero acuérdense, estamos hablando de una barrera de tipo anatómica. Y si hacemos el recorrido desde el alvéolo hasta la sangre, vamos a encontrar primero con el epitelio alveolar, el epitelio plano simple. Algunas veces por ahí tenía la célula cúbica que produce surfactante. Bueno, obviamente no vamos a encontrar también con el surfactante. El surfactante bastante antes que el epitelio, después viene la membrana basal, después hay un pequeño espacio de tejido conectivo, y después la ágano, y después ya viene la membrana basal del capilar y el endotelio capilar. Esta barrera es bastante pequeña. El aire puede pasar muy bien, perdón, el gas puede atravesarlo muy bien, tanto oxígeno como el oxígeno. Y el defecto grande de la difusión reside en el área que tiene para intercambiar. Una cosa es un alvéolo, otra cosa son los millones y millones de alvéolos que están uno al lado del otro. Y hacemos más o menos una superficie similar a la de una cancha de tenis. Pero la cancha de tenis completa, esa superficie es la que tenemos nosotros en nuestros pulmones para desplegar por todos los alvéolos, que no encontrarían con eso que es el tamaño, ustedes se dan cuenta bastante grande, son casi unos 10 metros por 25, unos 350 metros cuadrados, una vez. Bueno, para que los gases puedan pasar, tiene que haber una serie de condiciones en el medio.
Primero, como veíamos el otro día, para transmitir aire desde el alvéolo hasta el exterior o del exterior hasta el interior, o para poner en marcha la sangre que sale del corazón y que dé la vuelta de un ventrículo hasta una aurícula. En todos lados se necesita diferencia de presión. Acá también. Necesitaríamos para que el gas pase una determinada presión. La presión de los gases se mide en milímetros de mercurio. Ustedes la guardan en una cachina. Ahora cuando vamos a la parte de transporte de gases, vamos a hablar de la ley, no sé si vamos a hablar mucho de la ley física, pero por lo menos la ley de datos nos permite explicar cómo dentro de todo dentro de toda una mezcla gaseosa, que en este caso sería el aire, cada uno de los gases aporta una determinada parte de la presión. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de que la presión afuera era de 760 milímetros de mercurio? Bueno, de esos 760 milímetros de mercurio, una parte la aporta el hidrógeno, otra parte la aporta el oxígeno, otra parte el dióxido de carbono. Cada partecita corresponde a cada gas, le llamamos presión parcial. La presión que hace un gas como el oxígeno para pasar desde el alvéolo, donde se encuentra más presión, hacia la sangre, donde se encuentra menos, nosotros le llamamos delta P, o diferencia de presión. Esto lo he expresado acá en una fórmula que obviamente es una expresión más de la ley de Fick. Ustedes la ley de Fick la ven en la física explicando el movimiento de la sangre. Y acá también lo pueden ver explicando el movimiento de un gas. La salvedad de que la resistencia, que esto, adquiere acá un, digamos, también distinto, si quieren, a lo que es el circulatorio, donde por ejemplo ustedes veían la ley de Poisson, para explicar viscosidad, radio, etc. Nadie tiene un fibrón, ¿no? Que me pueda prestar, siempre hay alguno que tiene, ¿no? Porque me olvidé de decir, no fue tan rápido me despertaron ahí en la cama y yo estaba muy feliz. Me olvido de hacer acordar, por favor, ¿eh? Miren, allá arriba, ahí, ven la B con puntitos. Si me siguieron la clase pasada, B con puntitos es flujo. En la clase pasada veíamos, por ejemplo, la B con puntito y la A que significaba ventilación alveolar, que era la cantidad de aire que entraba o salía del pulmón por minuto. Acá estamos hablando de flujo de un gas, por ejemplo, el oxígeno. El flujo de un gas es igual a una constante que tiene que ver con el área, el espesor de la membrana que hay que atravesar, y un coeficiente que se llama D. Este coeficiente D sería un coeficiente de solubilidad. D está expresado por, o es, si quieren, la resultante de la solubilidad sobre la raíz cuadrada del peso molecular. ¿Qué nos dice? Bueno, y todo esto tiene que multiplicarlo por la diferencia de presión. Lo que nos dice esta ecuación, chicos, es que el gas, que es oxígeno, va a pasar mucho más rápido si el área es mayor. Está claro, mientras más área de superficie haya para intercambiar, más rápido va a pasar. Pero es más lento si es... No, yo voy a hacer una... Voy a hacerlo mejor que una matemática. Así lo hace.
Miren. Una matar. Con otra patada. Si yo aumento el área, aumenta la velocidad con que pasa el gas. Si yo aumento el espesor, la velocidad con que pasa el gas disminuye. Si yo aumento este coeficiente, aumenta la velocidad con que pasa el gas. ¿De qué depende este coeficiente? Depende de la solubilidad. Solubilidad es un concepto que tiene que ver con la molécula en sí. Cada molécula tiene una solubilidad diferente y que siempre es la misma. Por ejemplo, el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno. Tiene que ver con la molécula en sí, la carga eléctrica y, bueno, la configuración sobre todo. Y la raíz cuadrada del peso molecular. Mientras más grande sea este elemento químico, más va a demorar en pasar. ¿Está claro? ¿Entienden? Obviamente, fíjense, yo tengo un elemento químico muy grande, el peso molecular es mayor, el coeficiente D es menor, al ser menor el coeficiente D, la velocidad con que pasa el gas es menor. Partículas chicas pasarán más rápido. Y obviamente, la velocidad con que pasa el gas depende mucho de esta diferencia de presión. Si yo tengo una presión grande de un lado y pequeña del otro, o sea, la diferencia, el delta P, es grande, la velocidad con que pasa el gas es grande. Entonces vamos a ver algunas consideraciones al respecto. Bueno, constante de difusión, que era la D. Constante de difusión, fíjense, directamente proporcional a la solubilidad del gas, inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. El peso molecular del oxígeno y del dióxido son muy parecidos. La diferencia es un carbono, veo que CO2, O2. No es gran cosa. Si bien el dióxido de carbono es más pesado, tampoco es la pavada. Sin embargo, la sensibilidad del dióxido de carbono, la solubilidad del dióxido de carbono es 20 veces mayor. Yo les contaba, lo que pasa es que no le dije qué cifra era, pero es 20 veces mayor. Por lo tanto, si el peso molecular es relativamente similar, pero la solubilidad es 20 veces mayor, podríamos decir que es casi 20 veces mayor la difusión. O sea, esa letrita que recién mostrábamos como D, una constante de difusión, es 20 veces mayor para el dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono difunde a una velocidad mayor. Y ustedes me sugieren tren. Yo quiero lograr la misma velocidad que pasa el gas, una velocidad similar para oxígeno que para dióxido, como estos dos son constantes, área y espesor de la membrana. Si la D es 20 veces mayor para el dióxido, yo quiero lograr una velocidad de difusión más o menos similar, no necesito meter tanta diferencia de presión. Con 20 veces menos diferencia de presión, yo lograría que pase la misma velocidad que el oxígeno. De todas maneras, no es así. La diferencia de presión usamos un lugar, no es tan grande, eso determina que, perdón, es un poco más grande de 20 veces menos, y determina que igual siempre el dióxido de carbono es un poco más rápido. Bueno, ahora vamos a ver, no sé si lo acabo de decir. Bueno, hay un concepto que nosotros usamos, que es el de capacidad de difusión de un gas. La capacidad de difusión de un gas es la cantidad de aire que pasa por minuto por unidad de diferencia de presión. Es un concepto teórico, pero que está bueno para definir el comportamiento de la barrera. Bueno, espérense. Vamos al teórico primero. Esto, chicos, si quieren... Oh, entonces...
¿Cómo no es? No, estos son los títulos. Vivimos como 3 meses allá, perdón. Estamos hablando de los pilares que no nos llegaron. Prácticamente ya, pongamos cambio. No, tranquilo. Mira, estamos diciendo 7, tiene que pasarlo después a la página. Se lo mandaron a la misma, tiene la dirección para bajarla. Es la de geografía-medio.unr.com.ar y ahí vamos con algo de verdad, no instantáneo, bajando de paz. Bien. ¿Cómo ves la representación de cómo? No, bueno, si estamos viendo capacidad de discusión. La prueba. Sí, no creo que hablamos de la prueba, pero no lo sé. Lo hace raro. Lo hace. Una definición práctica que decía. Ahora te la creo que se dio Hasta luego. Bueno, gente, Profesor titular de piso, Pablo. Estamos hablando del equipo de allá. un laboratorio de segundo y una marquita, cosas que pasan. Miren, estamos acá, me pasé. La capacidad de difusión de un gas es la cantidad de aire que pasa por minuto por unidad de diferencia de presión. En realidad, para que un gas pase, tiene que haber lo que nosotros llamamos una resistencia a la difusión, que está dada por la barrera, pero también por cómo se transporta el gas hacia el eritrocito. A ver, lo voy a dibujar, al final lo voy a hacer. Bien. Acá, la barrera, y acá está el capilar. Para que el gas pueda pasar desde el alvéolo hasta la sangre, por ejemplo, tiene que atravesar la barrera y tiene que cumplir con esta legislación vigente que decíamos que la velocidad con que difunde el gas, vamos a poner por ejemplo el oxígeno, va a ser igual al área sobre el espesor por D, multiplicado por la diferencia de presión que genera este pasaje. De todas maneras, cuando uno pasa ese coeficiente que es delta P dividiendo, y lo sacamos de acá, nos queda de ese lado lo que nosotros mencionábamos recién, la cantidad de aire que pasa por minuto, o sea, el flujo, sobre la diferencia de presión que lo genera. O sea, por unidad de presión, cuánto gas pasa por minuto. Entonces, a esto que tenemos acá, le llamamos dL de un gas. O sea, la capacidad de difusión de un gas. Lo teníamos recién acá en el acá arriba, capacidad de difusión de un gas. Cantidad de aire que pasa por minuto, que es de VO2, por ejemplo, si
estamos hablando del oxígeno, el dióxido de carbono, dividido la diferencia de presión que genera este pasaje. Pero este dL, vamos a volverlo blanco para que se vea otra vez, esta dL, o capacidad de difusión de un gas, aparentemente por otra fórmula dependería de esos dos conceptos, pero esos dos elementos que están ahí dependen también de lo que pasa acá, de lo que pasa en la sangre. O sea, no siempre esa constante que es DL, que uno ve ahí que parece depender del área, de la solubilidad y del espesor, dependen solamente de eso, sino que también de lo que pasa acá en sangre. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. El ejemplo clásico es el monóxido de carbono. Si yo quiero pasar monóxido de carbono de acá a acá, simplemente lo tengo que poner en el aparato respiratorio. Yo tengo que aspirar monóxido de carbono. El monóxido de carbono difunde, obviamente por una diferencia de presión y por las características de la membrana, pero la diferencia de presión que ocasiona este pasaje es muy violenta gracias a un fenómeno muy interesante, que es que el monóxido se une por completo y violentamente a la hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? En esa sangre hay glóbulos rojos y ese monóxido de carbono se une rápidamente a la hemoglobina. Y voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo tuviera 100 milímetros de mercurio de este lado y 0 milímetros de mercurio de este. Nunca logra subir, porque si ustedes ven este ejemplo de difusión simple, ustedes pensarían que en algún momento el monóxido va a entrar y se van a igualar las concentraciones, ¿o no? ¿O no era el concepto que le enseñamos en primero? Se igualan las concentraciones. Pero claro, ustedes veían esto, por ejemplo, en una célula, donde no había movimiento. Sin embargo, acá, la sangre se va llevando los glóbulos y van viniendo glóbulos nuevos. Y encima, por más de que esto demore un ratito y los gases pasen tremendamente rápido, el monóxido apenas entra, desaparece, se une a la hemoglobina muy fuertemente. Ese es el dramón que tenemos con la intoxicación con monóxido de carbono. Cada vez que uno mete el monóxido de carbono se une tan fuertemente a la hemoglobina que le altera el transporte de oxígeno. Ahora lo vamos a ver el transporte de oxígeno. Entonces, es mortal la intoxicación con monóxido. Bueno, fíjense, lo interesante del monóxido de carbono es que al entrar y pasar violentamente al glóbulo rojo, para saber cómo anda una membrana de difusión en nuestro cuerpo, lo ideal es ver cuál es la DL, o sea, capacidad de difusión del monóxido. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes hacen la cuenta, ya están podido ver la cuenta, A sobre T por DL multiplicado por la diferencia de presión, el flujo del gas va a ser igual en el caso del monóxido a esto, que es la DL, multiplicado por la presión alveolar de monóxido menos la presión capilar, pero la presión capilar de monóxido no existe, es 0. Entonces, si yo paso la fórmula como allá, DL me queda igual, o sea, este lo paso, lo paso dividiendo a este lado y me queda que DL es igual al flujo de monóxido sobre la presión alveolar de monóxido. Esta fórmula me permite obtener la capacidad de difusión del monóxido, me permite medir las propiedades de la membrana, básicamente. Pero hay nada más en juego. El tema es el siguiente, chicos. Esto se puede hacer fácilmente con un espirómetro, haciéndole respirar
monóxido de carbono y se le da el gas a una determinada velocidad desde un tanque, uno le pone un tanque y mide la velocidad con que sale el monóxido por minuto. ¿Cuánto monóxido entra al aparato respiratorio por minuto? A nuestra boca o nariz por minuto. Bueno, eso es esto. Y la presión alveolar, la presión en los alvéolos se puede medir también en la boca. Entonces, con el aire exhalado se puede saber cuánto monóxido hay en los alvéolos. Con la presión del monóxido. Con lo cual, con esos dos datos, le hacemos respirar a una velocidad constante en monóxido y lo medimos en lo que sale del gas alveolar y ya podemos saber cuál es la capacidad de difusión del monóxido. Ella deberían tener todos la misma capacidad de difusión de monóxido. Si él, para no enfermar a ninguno, si él tiene una capacidad de difusión de monóxido disminuida, significa que hace falta mucha presión para lograr un flujo de aire de una determinada velocidad. Y eso nos habla de enfermedad. La membrana está engrosada. Hay un montón de enfermedades donde se engrosa la membrana y el tipo no puede difundir bien los gases. Pero ¿por qué no usamos oxígeno? ¿Por qué no usamos dióxido de carbono? Porque lamentablemente con el oxígeno y el dióxido de carbono no podemos eliminar esta parte y se hace muy difícil de medir. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver en un ratito es que la hemoglobina, para unirse al oxígeno, requiere todo un proceso y a su vez no se une todo. Una parte queda en sangre disuelta, que es lo que llamamos el oxígeno disuelto. Entonces la diferencia de presión que hay acá, en el caso del oxígeno, es menor. No podemos medirla en sangre rápidamente. Entonces, las posibilidades de hacer esta fórmula, capacidad de difusión para el oxígeno, son antiprácticas en el laboratorio virtual. ¿Es una ventana o una cuestión ¿Para el monóxido? No, porque por el monóxido, no siempre lo medimos con óxido. Y con que haya 4 o 5 glóbulos rojos locos, el monóxido se mete violentamente, pega donde puede la hemoglobina. Sobre la hemoglobina para que no tira. Nunca lo tira normalmente. Bueno, acá tienen el valor normal y tiene que darle una prueba a la capacidad de difusión del monóxido. 25 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Esto lo vamos a subir, recién decíamos con el profesor Arias, a la página web. Ya decía la semana pasada que subí un power que yo había ganado de la respiratoria, ahora le subiremos un ejemplo que era. Bueno, miren. Este es el tiempo que dura la sangre en pasar por un capilar pulmonar, en 0,75 segundos. O sea, en menos de un segundo, la sangre ya pasó desde el principio del capilar hasta el final, 0,75 segundos. Fíjense, si uno mide la presión parcial, acuérdense que la presión que tiene un gas en una determinada mezcla, que puede ser aire o sangre, o agua, o sea. Si uno mide en sangre cuánta presión genera el monóxido, después de haber estado difundiendo, mientras la sangre pasaba, se encuentra con esto, miren, que prácticamente no hay presión parcial de monóxido. ¿Qué quiere decir? Que el monóxido difundió y se pegó al glóbulo rojo y no quedó en la sangre. Sin embargo, por ejemplo, si medimos este gas, que es el óxido nitroso cuando uno lo pone en el alvéolo, difunde y empieza a acumularse tan rápido que la presión aumenta violentamente. O sea, la presión en milímetros de mercurio del óxido nitroso rápidamente iguala
a la alveolar. Fíjense, en esta parte del eje yo voy poniendo cómo se desplaza la presión parcial en la sangre. Acá. En este punto. Y si llegamos arriba es porque hemos igualado la presión que hay en el alveolo con la presión en sangre. ¿Por qué se iguala? Porque el óxido nitroso no se puede unir a la hemoglobina. Estoy dando siempre lo mismo, ¿eh? El óxido nitroso no puede unirse a la hemoglobina, por lo tanto difunde, y ahí se queda, por lo tanto rápidamente se igualan las concentraciones con el alvéolo. Entonces es una cosa violenta. El oxígeno, fíjense que tarda un poco más, tarda 0,25 de 0,75, es decir, un tercio del tiempo. En un tercio del recorrido de la sangre capilar, el oxígeno ya igualó sus concentraciones con el alvéolo. Eso es lo que nos dice este gráfico. La presión parcial de oxígeno, que vamos a ver que en el capilar es más o menos de 100 milímetros de mercurio, se logra en una tercera parte del tiempo con la sangre que llega no vacía, casi vacía de oxígeno, porque la sangre la verdad es que siempre algo de oxígeno trae. Y la pregunta del millón es ¿por qué se necesita menos tiempo? ¿O por qué tal vez se llena muy rápido de oxígeno que lo que tarda en pasar la sangre? Porque tal vez lo ideal sería que la sangre pase, digamos, vaya pasando rápidamente, el oxígeno va pasando, la sangre va pasando, y al finalizar ese recorrido ya se haya logrado el objetivo que la sangre tiene oxígeno. Básicamente, como pueden decir que es el objetivo. ¿Por qué hay 2/3 que ya no se produce más intercambio de oxígeno? Tiene que ver con cualquier problema que pueda surgir. O sea, nuestra base es, tenemos que distribuir oxígeno del alvéolo a la sangre. Si por algún motivo la barrera se torna 2 veces o 3 veces más gruesa por una enfermedad, o, por ejemplo, la sangre pasa 3 veces más rápido, nosotros tenemos ese circuito. En caso de una velocidad de difusión baja, producto de una enfermedad, el oxígeno irá subiendo lentamente hasta alcanzar las condiciones iguales al alvéolo, pero por lo menos a la salida del capilar, la sangre habrá quedado oxigenada. Más lento le permite igual llenar. Bueno, es algo que pasará a las 3 veces, si fuera 4 o 5 veces más gruesa, bueno, ahí estamos en el problema. Pero mientras tanto, nos da un changüí durante la enfermedad, es una forma de adaptación. Acuérdense siempre que nuestro aparato respiratorio, como cualquier otro aparato, está sobredimensionado. También se acuerdan de los volúmenes. El volumen corriente que era chiquito y lo que respiramos actualmente. Tenemos mucho más que necesitamos. Y es capaz de lo mismo en condiciones de ejercicio. Si uno arranca un ejercicio, la sangre se mueve más rápido. Acuérdense que el volumen de minuto cardíaco aumenta. Al moverse más rápido la sangre, de última, como el tiempo que requiere el pasar el oxígeno es menor, me alcanza para compensar. Y logramos llenar igual. Si no, podría ser que la sangre pase tan rápido que se dividiría sin oxigenar. Cuando nosotros vemos un gas, como el monóxido, donde la presión parcial de ese gas en sangre no alcanza la alveolar nunca, porque entra directamente a la hemoglobina y no se concentra en sangre, hablamos de que está limitado por la difusión de ese gas. Y por eso lo usamos para medir difusión. Hace un rato hablábamos de la capacidad de difusión del monóxido. Mientras que el oxígeno, por ejemplo, se limita tal vez más el óxido nitroso por la perfusión. Y si yo lograra mandarle mucha sangre renovada, tal vez difundiría un poco más. Pero si yo le mando una velocidad estándar de sangre, se concentra tanto ahí el oxígeno que se limita la difusión. Las presiones diferenciales dejan de existir, más no hay difusión. ¿Por qué? Por culpa de la velocidad con que circula la sangre. Entonces hablamos de que el oxígeno y el óxido nitroso están limitados por la perfusión.
Acá lo tiene, de hecho señala lo que pasa en el ejercicio, ¿ves? Esto se traslada acá. Pero bueno, en situaciones normales es justo lo que necesitamos para que el oxígeno iguale las concentraciones alveolares. Bueno, acá tienen uno de los conceptos que nosotros mencionábamos recién. Fíjense, el glóbulo rojo con oxígeno en su interior, pero también hay oxígeno en el agua, en la sangre. Ese oxígeno se llama oxígeno disuelto. Entonces, los gases se transportan disueltos. Para hablar de gas disuelto, tenemos que usar la unidad que es milímetro de mercurio y hablar de una magnitud que es presión parcial. Podríamos hablar de concentración, pero prácticamente es una presión parcial. Pero lógicamente, el término presión parcial de oxígeno tiene que decirnos concentración de oxígeno. Yo escucho en algún lado presión parcial de oxígeno. Esto es concentración de oxígeno. Y no la medimos en miligramos por ciento, lo medimos en milímetros de mercurio. Y acá tienen todas las presiones. Que existen a diferentes puntos del sistema corporal, del oxígeno, del dióxido de carbono, del nitrógeno. Fíjense en el aire. Hace un ratito hablábamos de esto. Yo necesitaría un café, me estoy cagando de frío. Hace un frío, pero comunal. No, la próxima, si me toca un teórico así como este, me traigo más. Puedo traer 2 termos, 3 termos y cuánta gente hay, compartimos. 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. Está dividida en 600 milímetros de mercurio que aporta el nitrógeno, 0 que aporta el vapor de agua, 0 que aporta el dióxido y 160 que aporta el oxígeno. Chicos, ¿es 0 la presión parcial de dióxido de carbono en la atmósfera? No. Lo que pasa es que como es 0,3, lo redondearon para abajo. Es muy poquito, por eso queda un 0, pero no es 0. Hay dióxido de carbono en la atmósfera. Famosas emisiones de dióxido de carbono, de los seres vivientes, de los motores. Bueno, fíjense cómo cuando entra a la tráquea, baja mucho el nitrógeno, baja un poco el oxígeno y sube el vapor de agua. Fenómeno muy importante. Y fíjense cómo ya en el alvéolo sigue igual con 47 el vapor de agua, milímetros de mercurio, pero sube 40 milímetros de mercurio el dióxido de carbono, que está viniendo de la sangre. Y eso nos resta al gas alveolar, perdón, al oxígeno alveolar, porque el oxígeno alveolar es más o menos 102 milímetros de mercurio. Digo, la presión parcial de oxígeno alveolar es de 102, 100 milímetros de mercurio. Y aquí PO2, presión alveolar de oxígeno, y esto es PO2 es presión sanguínea de oxígeno. Ojo que no es lo mismo la presión de oxígeno que hay en el capilar o a la salida del capilar que a la salida del pulmón. La presión de oxígeno a la salida del pulmón, digamos, una baja. Capaz que en vez de ser 100 en 95, en vez de 102 en 96, 97, 98. Porque hay una pequeña parte que, bueno, es un tema que no vamos a ver, pero ¿tienen alguna otra clase más de respiratorio? ¿La última? Bueno, no importa. Pero lo van a ver igual muy bien en el laboratorio disciplinar de física respiratoria, en la segunda parte, en la segunda clase, donde van a ver sí,
Hay una parte de la sangre que ustedes comentaban que no intercambia gases con los alvéolos. Esa sangre tiene menos oxígeno y se junta con la que viene oxigenada. Por lo tanto, un poquito cae la presión de oxígeno a la salida del pulmón. O sea que estos valores que están viendo, que la PO2, presión parcial de oxígeno en sangre, no es exactamente 102 según donde uno lo mida. Si lo miden en el final del capilar es 102, pero si lo miden pasando el pulmón es 95, 96. Ahora, una vez que la sangre pasó por los músculos, por los riñones, por el hígado, o sea, dejó su oxígeno y recoge el dióxido de carbono, miren a cuánto cae el oxígeno, a 40 milímetros de mercurio, y miren a cuánto se va el dióxido de carbono, a 46. Entonces, si uno hiciera una gráfica, ya sería tener siempre una pantalla en blanco, pero vamos a bajar el teléfono. ¿Se crean que yo soy un docente sufrido, que hago todo esto para no tener frío? Cargar. Miren, acá tienen el alvéolo, acá tienen el circuito, acá tienen tejidos trabajando. Fíjense, 102 atrás del oxígeno, vamos al oxígeno primero. El oxígeno difunde, ¿por qué? Porque lo que viene en los músculos, como veíamos recién, es 40 milímetros de mercurio. O sea, acá va a pasar en realidad, si ustedes siguen el aire que entró, el que decíamos traqueal, había 150. De 150 a 40 hay una diferencia brutal. Entonces el aire que no está al punto medio acá, en 100. ¿No? ¿Sí o no? De 150 a 40 va a haber difusión y el punto medio se va a establecer en qué? Y se va a establecer en 100 y 100. Lo que pasa es que, como el ciclo respiratorio es permanente, si uno va a medir en alvéolo siempre encuentra 100. Pero como lo que llega es mayor, difunde. Entonces, 100 acá, 100 acá. 100 acá, espectacular, pero en los tejidos hay mucho menos, hay casi 0, vamos a poner 10 milímetros, 20. Vamos a poner 10 milímetros de mercurio en el tejido. Y se necesita oxígeno, entonces ¿qué hace el gas? Difunde. Al difundir se queda igualado más o menos en 40 y 40. Entonces la diferencia queda 40 y 40. Entonces claro, los 40 milímetros de mercurio queda disuelto, llega al pulmón y otra vez establece la difusión. Esto para el dióxido no es tan grandioso en diferencia. Fíjense que la diferencia que hay entre el alvéolo y lo que tiene en sangre venosa mixta son unos 60 milímetros de mercurio, ¿lo ven? Hay una diferencia de 60 milímetros de mercurio. Fíjense lo que pasa con el dióxido de carbono. Pero vamos a todo. Bien. A ver, el dióxido de carbono se produce en grandes cantidades acá adentro. Sale y me aporta unos 46 milímetros de mercurio. Estos 46 milímetros de mercurio de dióxido de carbono llegan acá y difunden. Por lo tanto, esto me queda 40. Nuevamente 40 también es lo que tiene el alvéolo. Esos 40 después llegan acá y otra vez se vuelven 46, porque generalmente suele haber una presión acá bastante grande, suele haber unos 50 y pico, 52 milímetros de mercurio. Entonces, claro, de 52 a 40 la media se establece 46.
O sea, pasa el dióxido difunde de los tejidos a la sangre y queda establecida la presión en 46. A esto le llamamos presión venosa de dióxido de carbono. 46 milímetros de mercurio. Y a estos 40 le llamamos presión arterial de dióxido de carbono. Y esta sería la presión venosa de dióxido de carbono. Fíjense, chicos, que de 46 a 40 no hay mucha diferencia. O sea, ¿por qué la diferencia de presión que hay entre alvéolo y sangre venosa es pequeña? Porque no se necesita tanta diferencia, porque la velocidad de difusión del dióxido es 20 veces mayor. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿para qué le vamos a meter tanta presión para que salga? No se necesita. ¿Me van entendiendo algo? Yo les digo algo, miren, yo soy un amante de la fisiología, hace 15 años que soy docente, y todos los temas me encantan. Yo soy alergista y hago aparato respiratorio, pero entiendo que este es el tema más árido para dar en fisiología. Este y ojo. Son los dos temas más feos que hay para darlo. Así que yo me imagino cómo están ustedes, pobres. Pero bueno, ¿algo van entendiendo? Alguito. Lo importante es que algo se lleven, no todo, pero algo. El gases en sangre es uno de los temas que todo el mundo odia, digamos. Hay que estudiarlo, ojalá no me toque. Claro, comparado con cardíaco, que es todo dinámico, que cardíaco es una pasión por la sangre, lleva la sangre. Bueno. Bueno, miren. La cantidad de oxígeno disuelto en la sangre voy a callar ya necesita. ¿Esa? Pero miren, la cantidad de oxígeno disuelto es una función lineal de la presión de oxígeno. O sea, puede quedar 0,003 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre por cada milímetro de mercurio de presión. O sea, cada milímetro de mercurio de presión inyecta o genera un estado dentro de la sangre de 0,003 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. O sea, ¿vieron la gaseosa? Se llama gaseosa porque tiene mucho gas. ¿Por qué tiene mucho gas? Es muy difícil meter gas dentro de un líquido. La posibilidad de meterlo depende de que necesitamos presión. Si nosotros le metemos mucha presión a ese recipiente, ahí podemos guardar gas. Ahora, cuando abrimos y liberamos presión, el gas empieza a salir, la tráquea, la burbuja, y que ver con eso, porque acabamos de liberar presión. Acá pasa lo mismo. Con una presión en sangre de 100 milímetros de mercurio de oxígeno, podemos meter 0,3 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Ojo, decilitro es lo mismo que 100 mililitros. O sea, 100 mililitros de sangre, que sería la mitad de un vaso de agua, que es un vaso de aire, eso puede llegar a guardar 0,3 mililitros de oxígeno. Si el individuo no tuviera la hemoglobina, solo podría haber en su cuerpo 15 mililitros de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros o decilitros. Entonces, en un litro hay 3 mililitros. Son 5 litros por minuto, 3 por 5, 15. O sea que, básicamente, le llegarían a nuestros músculos, a nuestro hígado, a nuestros riñones, a nuestro cerebro, 15 mililitros de oxígeno, nada.
cuando lo que necesita nuestro cuerpo son 300 mililitros de oxígeno por minuto. Ese es el famoso consumo de oxígeno. Le faltó un puntito arriba. Pero VO2 es lo que nosotros usamos en fisiología, sobre todo van a ver en ejercicio, el término para expresar cuántos mililitros consume nuestro cuerpo de oxígeno por minuto. ¿Cuántos mililitros de oxígeno consume el cuerpo de ustedes ahora por minuto? 300 mililitros. Bueno, obviamente no sirve para nada tenerlo ahí, o sea, no alcanza lo que está disuelto. Pero obviamente lo que está disuelto es importante, porque es un intermedio para llegar a ¿qué? A la hemoglobina. Esta es la famosa molécula de hemoglobina, van a tener clase química donde va a explicar todo lo que es lo referente a la hemoglobina, ¿la tuvieron ya? ¿No? Lamento, no me voy a poner a explicar a la hemoglobina, pero es una molécula muy compleja, tiene 4 sectores, es una molécula proteica, con unos sectores llamados esto debe ser un cubo. La hemoglobina puede incrementar en 70 veces el transporte de oxígeno. Tiene 4 subunidades, donde una se llama M o hemo, y la otra es la porción globina. La porción M o hemo es la que tiene hierro para poder unir oxígeno. Hierro en estado férrico, y cuando se une al oxígeno, termina llamando ferroso. No importa, eso lo van a ver después. La cuestión es que es una molécula que puede combinarse a 4 moléculas de oxígeno. Estoy hablando de moléculas. Una molécula de hemoglobina se combina con 4 moléculas de oxígeno. Si eso lo transforman en moles, y vieron que el mol se puede transformar en gramos según el peso molecular de la sustancia, entonces 1 gramo de hemoglobina se puede combinar con 1,39 mililitros de oxígeno. Bueno, el valor real es un poco menor, es 1,34, porque algo del hierro va unido de una manera un poco diferente, nuevamente hemoglobina. Bueno, no viene al caso porque ya son cuestiones de patología que van a ver en conclusión, básicamente habría 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Y hay 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. O sea, si ustedes ahora se dosan de hemoglobina, la concentración de hemoglobina en sangre es de 15 gramos por ciento. ¿Qué quiere decir gramos por ciento? Gramos por cada 100 mililitros. Esa es la concentración de hemoglobina que tenemos en sangre. Y cada gramo de hemoglobina puede llevar 1,34 mililitros de oxígeno. Miren, como es una molécula, ustedes se la tienen que imaginar como si fueran 2 ramas así, para un lado y otras 2 para este. Cada una de esas tiene su extremo el grupo hemo, donde va el hierro y el hierro se une al oxígeno. Según cómo sea la estructura cuaternaria de la proteína esa, digo cuaternaria porque es una proteína formada por 4 proteínas en realidad, entonces por eso cuaternaria, si no hablaremos de estructura terciaria. Bueno, conclusión,
Si se acercan demasiado las ramas de esta molécula de hemoglobina, se favorece un estado que se llama estado tenso, donde disminuye la posibilidad de captar oxígeno, de que el oxígeno se una. Si la molécula se abre, hablamos de un estado relajado, donde la posibilidad de captar oxígeno es mayor. Eso genera un efecto muy interesante de la curva enzimática, de la curva de la hemoglobina, que se llama efecto alostérico. Y es más o menos así, miren, si yo dibujo en un gráfico, para la redundancia, presión parcial de oxígeno abajo, es PO2, la presión de oxígeno que hay en la sangre. Y acá pongo porcentaje de saturación de la hemoglobina, es decir, cuánto se satura la hemoglobina. 100% significaría que toda la hemoglobina está llena de oxígeno, o una molécula ya tiene sus 4 moléculas, o bien una porción de sangre con hemoglobina, toda su hemoglobina está llena de oxígeno. Eso, cuando decimos que todo está lleno de oxígeno, hablamos de 100% de saturación de hemoglobina. Obviamente, el punto, como yo le decía, para cargar la hemoglobina tiene que ser que haya oxígeno disuelto en sangre. Tiene que haber presión de oxígeno en sangre. Esa presión de oxígeno en sangre es la que determina que se pueda cargar la hemoglobina, porque va a hacer que el oxígeno entre al glóbulo rojo y dentro del glóbulo rojo ese oxígeno pueda entrar a la hemoglobina. Si yo voy aumentando la presión parcial de oxígeno en la sangre, se va saturando cada vez más la hemoglobina. Y esto es lógico. Si yo tengo más presión parcial de oxígeno en la sangre, más oxígeno se me une a la hemoglobina. Brillante. Debería ser, según nuestros cálculos, una recta, una función directa. Mientras más le cargo, más se llena. Mientras más tengo para cargar, más se llena. Bueno, no es así, no es directa. Al principio sube un montón. Y esto, toda esta parte que ven acá, se denomina efecto alostérico. ¿Qué quiere decir efecto alostérico? Significa lo siguiente. Al principio es difícil de cargar, pero cuando se va cargando se hace cada vez más fácil de saturar, o sea, sube violentamente. Empieza subiendo despacio y después sube violentamente. ¿Por qué? Porque cuando se une el primer oxígeno al primer grupo hemo, eso genera que el próximo grupo hemo, o los 3 que quedan libres, tengan mucha más afinidad por el oxígeno. Se une otro oxígeno más y los siguientes 2 grupos hemo tienen mucha más afinidad. Y el último oxígeno. Entonces, ese efecto llamado efecto alostérico permite entender esta parte de la curva, donde empieza lento, pero en la medida en que hay más presión, va subiendo. Es cada vez más fácil de llenar en la medida que ya está llena. Pero ¿qué pasa? Una vez que está llena, no podemos pasar el 100%, porque ya está llena. Es una molécula, ¡pum! Entonces, ahí empieza un efecto así en la curva, que es el mismo efecto que ustedes ven en enzimas, en saturación enzimática. ¿Se acuerdan? No puede seguir eternamente cargándose cada vez más, porque tiene un espacio físico reducido, se saturó y se saturó. Todos estos efectos son muy buenos para diferentes cosas. El efecto de saturación es muy bueno para evitar ¿qué? Para evitar, por ejemplo, que llene de oxígeno la célula y se dañe. Nunca puedo cargar más oxígeno del que llego como máximo, porque llevar más concentraciones de oxígeno en sangre, más cantidad de oxígeno en sangre, involucraría tener lamentablemente mucha toxicidad. El oxígeno es tóxico porque es el elemento que usamos para combustionar, para quemar. Y esta parte de la curva nos va a explicar diferentes fenómenos interesantes respecto a la posibilidad de no quedarnos sin oxígeno. Ahora vamos, o de liberar el oxígeno. Antes de eso, un par de acotaciones. A la salida del capilar, las saturaciones de hemoglobina es del 97,5%. A la salida del capilar pulmonar. El sangre arterial sigue siendo igual, 97,5%, pero el sangre venosa 75%. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya dejó su oxígeno en los músculos, la hemoglobina ya viene un poco descargada.
en la sangre venosa que vuelve al pulmón estamos hablando de un 65%, pero fíjense que está 3/4 de parte. Está descargada. Y fíjense que estamos acá, a esta altura de la curva. Acá tienen el oxígeno disuelto, miren. En línea de punto, lo que se va incrementando es el oxígeno disuelto. Cada vez que tenemos más presión parcial, tenemos más oxígeno disuelto. 0,003 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre por milímetro de mercurio. Fíjense qué interesante. Si llegáramos, esto es teórico, se logra con respiración de oxígeno al 100%, se usa a veces la máscara de oxígeno al 100% en un hospital. Si le ponemos oxígeno al 100%, estamos metiéndole más o menos 600 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre. Ojo, esto no es normal, ¿eh? Nadie de ustedes ahora tiene en sangre 600 milímetros de mercurio, todos ustedes tienen 100. Pero si subiéramos hasta 600, miren cómo el oxígeno disuelto sube. ¿Ven? Lo tienen acá y miren hasta dónde subió. Fíjense, allá arriba tienen la curva de saturación de hemoglobina y la saturación de hemoglobina nunca va a poder subir más allá de esto. O sea, lo rojo continuo va a seguir hasta ahí. O sea, por más que meta 600, lo que va a llegar la curva es a un tope máximo, del cual no vamos a poder zafar. Las limitas estas, en línea de punto de acá, todo este eje, es un eje nuevo que ustedes todavía no conocen, que es contenido de oxígeno. Miren, contenido de oxígeno es la cantidad de oxígeno que lleva la hemoglobina más la cantidad de oxígeno disuelta. O sea, esta es una nueva expresión, contenido de oxígeno, que nos dice cuántos mililitros de oxígeno hay por cada 100 mililitros de sangre y engloba todo, lo que está suelto, haciendo presión parcial, digamos, disuelto en sangre, y lo que está dentro de la hemoglobina. Entonces es la suma de 1,39 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, multiplicado por los 15 gramos de hemoglobina que hay por 100 mililitros, multiplicado por el porcentaje de saturación, que podrá ser 100, 90, 80, 75. Eso sumado a 0,003 por la presión de oxígeno, lleva a darle un contenido de sangre. Yo no sé si hace falta hacer toda la fórmula, aunque sea la parte de hemoglobina, el otro ya no vimos, pero a ver. Lo que yo decía recién es 1,39 mililitros de oxígeno, 24, vamos a poner el real, por cada gramo de hemoglobina. En nuestro cuerpo hay 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Y eso lo multiplicamos por la saturación. La saturación, pónganle, ahí decía 97%, de sangre hasta allá vamos a ponerle 100 para no hacerlo tan difícil. Entonces, 100%, en realidad 100% sería poner 1. En realidad el porcentaje de saturación sobre 100 la fórmula. No un coeficiente, 1. Gramo de hemoglobina, se llama un gramo de hemoglobina, y me queda 1,34 por 15. Esto da algo así como 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Si le suman, ahora volvamos a la otra representación.
uno le suma los 0,3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, que veíamos los mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que veíamos hace un rato, les da 20,3 el total. O sea, estos son unos 20 y estos son unos 0,3, 20,3. ¿Eso qué es 20,3? El contenido de sangre en la... Perdón, el contenido de oxígeno en la sangre, que está dado por los 0,3 mililitros que aportan lo que está disuelto, más los 20 que aportan lo que está en la hemoglobina. Si volvemos al gráfico, miren, acá tienen la curva y llegamos casi a 20, 18, 20, ¿lo ven? Mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y fíjense, acá estamos llegando casi a 0,3. Salvo que nos vayamos a 600 milímetros de mercurio de oxígeno, que sería una guasada, y ahí sumamos 2. Entonces, bueno, el contenido de oxígeno seguiría a 22. Aún tirándole a un tipo 100% de oxígeno, el contenido total de oxígeno sube de última de 20,6 a 22, no es mucho. Eso, vuelvo a repetir, es un mecanismo de protección. Y lo último que voy a mostrar de oxígeno, lo voy a hacer en pizarrón para hacerlo más rápido. Bueno, lo bueno de todo esto es que si pasa algún tema lo ven después en el laboratorio, porque son muchos temas para una clase. Pero esto que voy a dar, chicos, es re importante. La verdad, es una cosa grosísima. La presión de dióxido de carbono, el pH, para los protones que hayan una vuelta en el medio, la temperatura, y un elemento que es 2,3 un poco glicerado, pueden hacer cambiar la molécula de hemoglobina. O sea, ese estado tenso, relajado, se favorece no solamente con más oxígeno o menos oxígeno, como veíamos antes, el efecto alostérico, sino que también cambia en base a estas variables. Por ejemplo, si una molécula de hemoglobina se ve rodeada de mucho dióxido de carbono, se tensa y baja la afinidad. Entonces, ¿para qué sirve esto de que elementos del entorno puedan cambiar la afinidad de la hemoglobina? Tengo acá el alveolo. Acá tengo la sangre. Y acá tengo, por ejemplo, un tejido funcional. Cuando la hemoglobina pasa por el pulmón, en ese pulmón hay una determinada condición de trabajo que no es la misma que cuando pasa por acá, en el tejido. Normalmente la hemoglobina en el tejido tiene que ceder oxígeno al medio, a lo que sería oxígeno disuelto, y el oxígeno debería pasar al tejido por diferencia de presión. Fíjense qué interesante, en un tejido que trabaja, normalmente hay mucha presión de dióxido de carbono, ¿sí o no? Un tejido que trabaja produce dióxido de carbono. Un tejido que trabaja generalmente tiene mucha temperatura, ¿o no? El trabajo genera temperatura. Un
tejido que trabaja normalmente produce algo también de energía en el aerobiosis, por lo tanto produce ácido láctico. El ácido láctico desciende el pH. Ustedes todavía no vieron nada del pH, lo ven en 6,5. Así que algo no van a entender demasiado si yo no tengo que hablar de pH. Y si es un lugar donde hay trabajo, cuando hay glucólisis, se produce este elemento de la glucólisis que se llama 2,3 hipoglicerato. Estos elementos, todos, así como los ven, producen una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En la presión de dióxido de carbono elevada, los bajos pH, las altas temperaturas y el 2,3 hipoglicerato elevado favorecen el estado tenso, es decir, que se pierda afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El oxígeno va a tener una tendencia a pegarse a la hemoglobina o a despegarse si hay poca afinidad. A despegarse. Por lo tanto, la hemoglobina que está en los tejidos bajo esta atmósfera, si quieren, es una hemoglobina con capacidad para ceder oxígeno. Mientras que si la hemoglobina está acá, las condiciones son distintas, porque generalmente el dióxido de carbono se lava acá, que hay poca presión de dióxido de carbono en el alveolo, en el pulmón. En el pulmón hay baja temperatura y la comparan con el tejido trabajando. Acuérdense, chicos, que el pulmón es un órgano frío. Los músculos que trabajan para garantizar la respiración están afuera, en la caja torácica, lo vimos el otro día. Entonces, la temperatura de ese pulmón es baja. La presión de dióxido de carbono también, el 2,3 hipoglicerato también, porque no se produce glucólisis en el pulmón, prácticamente hay muy poca comparada con lo que está trabajando, y los pH son mayores en el tejido. Esto lleva a que haya una alta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto, chicos, marca que la hemoglobina del pulmón es una hemoglobina con capacidad para captar oxígeno. O sea, está perfecto, básicamente. Porque la hemoglobina tiene que tener mucha capacidad de captar, ¿a dónde? En el pulmón. Tiene que tener mucha capacidad para ceder en los tejidos. Y estas condiciones, preguntas típicas de examen, son las que hacen cambiar la hemoglobina. Dióxido de carbono, pH, 2,3 hipoglicerato y temperatura. Miren esto, chicos. Y no puedo más. Creo que estamos casi en tiempo. Bueno, vamos a ver cómo. No lo creo para mí. Presión de oxígeno, saturación. Curva de hemoglobina. Si estamos en los tejidos, la hemoglobina tiene menos afinidad. ¿Qué quiere decir que tiene menos afinidad por el oxígeno? Si yo agarro esa hemoglobina y en esa condición le quiero meter cada vez más presión de oxígeno para construir esta curva, la hemoglobina no tiene esa forma, tiene esta. ¿Por qué? Porque le cuesta más saturarse y le tengo que meter más presión de oxígeno. O sea, más presión de oxígeno para saturarla. ¿Me entienden? Por eso se corre. Ahora, si yo estoy en el pulmón, donde hay mucha afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, poquito oxígeno que yo le meta, la hemoglobina se va a saturar rápidamente.
porque tiene mucha afinidad. ¿Entienden? Entonces la curva me queda así. Entonces, en los músculos, en donde hay mucho pH, bajo pH, alta presión, alta temperatura, alto magnético movilizato, la curva, decimos, se corre a la derecha. Es un decir, ¿eh? A nadie se le corre la curva a la derecha. Pero en los exámenes, ¿cómo se te corre la curva? Y ustedes dicen a la derecha. A nadie se le corre la curva. En realidad, no cambia la afinidad. La curva la hacemos nosotros después en laboratorio. Pero vemos que hay una corrida de la curva hacia la derecha y hacia la izquierda en condiciones de pulmón. O sea, en condiciones de alta actividad de la hemoglobina. Por el oxígeno decimos que la curva de hemoglobina se desplaza hacia la izquierda. Y también algunos hablan de un concepto que es el de la P50. Acá. ¿Qué es la P50? Perdón. El porcentaje de saturación al 50% coincide más o menos con una presión parcial de oxígeno de 35 milímetros de mercurio. Obviamente esto es una cosa de laboratorio, en nuestro cuerpo es raro que haya 35 milímetros de mercurio de presión parcial. Bueno, está cercano a lo venoso. Si yo tuviera una curva corrida a la derecha, la P50 se corre a la derecha. Si yo tengo una curva corrida a la izquierda, la P50 es menor. El concepto de P50 es un concepto que lo van a ver en química. No, acá, la P50, P50%. ¿Cuál es la presión que vos necesitas para llenar la hemoglobina al 50%? Ahí está puse los, ¿ves qué pasa? Obviamente, si la curva está corrida a la derecha, se necesita mucho más presión para cargarla al 50%. Si está corrida a la izquierda, se necesita mucha menos presión de oxígeno para cargarla al 50%. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Miren. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble en sangre. Esto implica 10 veces más contenido, eso ya lo vimos. Se pueden unir a otros compuestos. Las formas en que se transportan son disueltos, formando bicarbonato, o unido a hemoglobina. Fíjense, si se puede unir a la hemoglobina, no en el grupo hemo, sino que se une a la cadena globina, puede viajar disuelto, bastante importante la cantidad que va disuelto, claro, tiene mucha más solubilidad, pero lo más importante en transporte de oxígeno es que puede formar bicarbonato en la sangre y en el glóbulo rojo, sobre todo dentro del glóbulo rojo. Y así como el dióxido afecta al grado de disociación del oxígeno y la hemoglobina, o sea, ¿se acuerdan? Mucho dióxido hace que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo veíamos recién. Al revés, mucho oxígeno dificulta la unión del dióxido de carbono a las cadenas globinas. Eso se llama efecto Haldane. Y el otro, el que veíamos un ratito del dióxido de carbono, que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es el efecto Bohr. Van a leer eso. Acá tienen el dióxido de carbono entrando en un glóbulo rojo, uniéndose a oxígeno, a agua, mediante una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que la van a ver hasta el cansancio, hasta que se jubilen, porque en serio y su medio es terrible como se trabaja con esta enzima. Esta enzima transforma dióxido de carbono más agua en ácido carbónico, que después se divide en protón más bicarbonato. Conclusión, cada dióxido que ustedes meten termina, bueno, no todo, una parte importante del dióxido termina formando bicarbonato, y otra parte se une a la hemoglobina, y otra parte va disuelta. No quiero ser tan estricto, ¿no?
Cuando el bicarbonato está presente en el glóbulo rojo en grandes cantidades y tiende a salir, generalmente se intercambia por cloro que tiende a entrar. La entrada de cloro generalmente arrastra agua, por lo tanto, un glóbulo rojo que está transportando mucho bicarbonato, en realidad lo está transportando el dióxido transformado en bicarbonato, como ese bicarbonato tiende a salir y entrar cloro que arrastra agua hacia adentro, se hincha. O sea, los glóbulos rojos en sangre venosa de mucho dióxido tienden a ser un poquito más grandes que en sangre arterial, producto de este famoso intercambiador bicarbonato-cloro. Esto no es para ustedes, para el posgrado. Miren, último comentario para que se vayan en paz. Así de simple, no voy a dar esto porque es casi muy largo. De todas maneras, bueno, está en el estudio del laboratorio disciplinar de fisio y también tiene la consulta con la doctora. El tema que más me gusta, es un quilombo la respiración. El otro día, cuando lo estábamos claro, decíamos, un control voluntario y un control voluntario. ¿Se acuerdan? Yo expliqué para qué es el control voluntario es para hablar sobre todo, para emitir sonido. Entonces, esa distinción entre que tiene que haber un control voluntario y que tiene que haber un control involuntario, automático, hace que sea un poco más complejo el control de la respiración que lo que es el control cardíaco. Entonces, hay directamente el centro respiratorio que controla, posta directamente al diafragma y a los músculos es el que está en el bulbo, nada más centro respiratorio vulvar, que tiene algunas conexiones también con protuberancias, pero es vulvar. Aparte que para ustedes no es simple, yo les voy a dejar uno mucho más simple. Este es para el posgrado. Bien, te lo resumo. Es sencillo. Voy a volver esto para que no se me quede en mi cabeza. Te lo resumo rápidamente para que entiendan lo que tienen que estudiar. Miren, tienen que ver en el bulbo un pequeño mecanismo de control que hay entre un grupo de neuronas que son las del grupo amnéusico, ¿no? Y otro grupo que es el grupo dorsal de neuronas. Simplemente una es como que te marca el paso a la otra y la otra es la que termina dando el marcapaso de la respiración. Todo este centro vulvar está influenciado por múltiples cosas. Primero, uno es la corteza. La corteza cerebral puede influenciar directamente sobre estos núcleos, por voluntarismo. Otras son todas las partes que vienen del sistema límbico y las emociones, porque las emociones también nos cambian nuestro patrón ventilatorio. Y por otro lado, hay 200.000 aferencias de distintos puntos de nuestro sistema para controlar la respiración. La que van a tener que hacer repitiendo es la que tiene que ver con los quimioreceptores. ¿Qué muestran? Los quimioreceptores están en el bulbo y están también en la arteria, sobre todo en la carótida, en la aorta. Parecido a los receptores de presión que van a ver del sistema vagoreceptor. ¿Qué detectan? Detectan oxígeno y dióxido de carbono, y pH, oxígeno y dióxido de carbono. Los quimioreceptores, cuando detectan poco oxígeno, mucho dióxido, mucho pH, significa que está habiendo una necesidad de hiperventilar, o sea, de aumentar la ventilación. En
investigaciones más profundas, como es metodología, o de mayor frecuencia. ¿Quién recibe todas estas referencias del estilo del sector? El bulbo. Si el bulbo llega a recibir que hay menos oxígeno, inmediatamente incrementa la respiración. Cuando ustedes lo quieran controlar por un ratito, lo van a poder controlar por un ratito nada más. Porque después lo automático va a hacer su efecto. Si detecta el bulbo que hay mucho dióxido de carbono, lo mismo. Si detecta que hay bajo pH, también. Porque son dos indicios de que el cuerpo está trabajando mucho y el oxígeno está escaseando. Vean alguna diferencia mínima que hay entre los signos centrales y los periféricos. Tienen en el cuaderno de luz un material que escribí yo hace muchos años, como en el 2003, más o menos así, que dice control de la respiración. Son dos hojas, dos páginas. Y ahí tienen resumido lo más importante. Pero después hay otras referencias. Por ejemplo, las articulaciones están comunicadas con el bulbo. Si yo me muevo mucho, el bulbo libera, cierra el reflejo y induce hiperventilación. O sea que yo cuando estoy corriendo respiro más, no solamente porque me empieza a bajar el oxígeno y me aumenta el dióxido de carbono, porque sí, lo estoy haciendo, sino también porque estoy moviendo las articulaciones. Hay algunas referencias que vienen del propio pulmón, que son de retroalimentación negativa, que el pulmón se mueve mucho, son desligamientos de la parte diafragmática, si el pulmón se mueve mucho, hay una tendencia a frenar al centro vulvar. Se mueve poco. No se haga tanto lío por los centros vulvares, simplemente miren lo que yo les voy a colgar en internet y lo que está en el cuaderno del alumno, y si tienen alguna duda, bueno, la buscan a la doctora Bueno en la consulta. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No?